Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo conectar un motor de 5 caballos, pero este motor es bien particular. Es un motor que viene con 9 puntas. Bueno, ¿cuál es la idea de hoy? Es de marcar estas puntas, es decir, colocarle numeración a estas puntas con el fin de que podamos identificarlo en el evento que necesitemos hacer un cambio de 220 a 440 o en el evento que se nos desconecte algún cable o se nos dañe como ocurrió en este motor. Este motor presentó un fallo y en el arrancador y fue porque este cable se recalentó por un punto caliente debido a que estas conexiones pues para un motor de 5 caballos no son las mejores. Bueno, aquí dice que las conexiones es un motor de 5 caballos Siemens y las conexiones son 220 Y y 440 en Y. Son 9 puntas, de tal manera que este motor no se puede conectar de ninguna manera a un arrancador estrella triángulo. En la tapa del motor vienen identificadas las conexiones, que para muchos se vuelve traumática, ¿sí? Porque pues se trabaja con U, B y W y esa es la nomenclatura que trae Siemens por defecto. Aquí está muy claro, dice que eh, bajo voltaje en Y y alto voltaje, o sea 440 en Y. Básicamente este motor tiene dos bobinas, aquí pinté las dos bobinas en un papel, ¿sí? Donde aquí podemos observar la conexión a 440 y la conexión a 220. Entonces básicamente lo que voy a explicar aquí es cómo se debe de marcar los números teniendo en cuenta los principios y los finales de cada grupo de bobinas. Este motor tiene 9 puntas, por lo tanto tiene dos grupos de bobinas. ¿Listo? Entonces, el primer grupo de bobinas lo marcamos como 1, 2, 3 los principios y los finales 4, 5 y 6. ¿Sí? Para 220 lo colocamos una Y en paralelo, es decir, que el segundo grupo, que es 7, 8, 9, son los principios del segundo grupo, y estos 10, 11 y 12 por defecto vienen puenteados dentro del bobinado del motor, para tener claro eso. Entonces, eh, para hacer la conexión a 220, lo que hacemos es, básicamente, lo que se hace en un motor es un divisor de voltaje. La bobina se comporta como una resistencia, obviamente generando un campo electromagnético para poder que gire el motor y haciendo el cambio de los 120 grados eléctricos entre cada fase. Porque con un sistema trifásico, el desfase entre fase y fase es de 120 grados eléctricos. Entonces la señal sinusoidal cuando entra se hace esta fase con respecto a un neutro. Si es 220, entrarían los 220, el bobinado está para 220, pero si fuera en 440 se hace un divisor de voltaje para que básicamente se divida y da aproximadamente entre 260 a 270 voltios a 440. ¿Listo? ¿Por qué? Porque 440 por dividido raíz de 3 da aproximadamente 270 voltios. Entonces por eso se hace este tipo de conexión y acá se conecta en paralelo para garantizar de que los dos grupos se alimenten a 220. Entonces vamos a hacer la demarcación. Bueno, antes de eso voy a explicarles cómo es que se hacen las conexiones. En las borneras generalmente trae una platinita acá en la parte de abajo, ¿sí? Estas platinitas son para hacer estos puentes a 440 o para hacer el puente a 220, pero en esta parte de acá. El primer grupo de bobinas viene abierto, de tal manera que unimos el primer grupo, que unimos los finales para que este primer grupo quede en y el segundo grupo, como ya está definido por las conexiones internas del motor, lo que hacemos es conectar simplemente los principios en paralelo con el principio del primer grupo. Entonces, cuando demarquemos con la numeración, nos va a quedar mucho más fácil identificar las conexiones. Y acá a 440 lo que se hace es hacer un puente entre 4, o sea,
el final del primer grupo y el principio del segundo grupo. Entonces, este es el primer grupo, mucho cuidado, y eso sí hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que vamos a hacer la demarcación de la numeración, porque si hacemos un cruce entre este número y este número, genera un campo inverso en el motor. Entonces, el campo electromagnético que se genera puede de alguna manera afectar el buen funcionamiento del motor. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos detalles, tener en cuenta y la numeración tenerla muy bien clara, precisamente para que no vamos a cometer ese error. Ese error suele pasar mucho, de que a veces conectan el punto, el final del primer grupo con este otro grupo, entonces este campo electromagnético que se genera en este grupo de alguna manera se troca con este otro grupo y genera un fallo en el motor. Entonces, para tener en cuenta. Y acá también tener en cuenta ese detalle. A ver, si yo tengo el primer grupo de bobinas, idealmente conectarlo con el primer grupo para que esta fase que viene aquí, L1, me alimente este primer grupo de bobinas. Por eso es muy, muy importante marcar los grupos de las bobinas. ¿Cómo identificamos las bobinas? Pues muy sencillo. Afortunadamente en este motor ya teníamos una conexión previa, ¿sí? Hay otra técnica con un tester analógico y una batería. En esta oportunidad no lo vamos a hacer algo rápido. Entonces aquí lo que hacemos es que estos son los finales del primer grupo, ¿sí? Y acá están los principios. Este es uno de los principios, este es el primer L1, L2 y L3. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer ahora para identificarlo? Pues muy sencillo. Con el multímetro vamos a identificar quién corresponde, quién es 1, quién es 2 y quién es 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente vamos a determinar que 1 va a ser el que está conectado con el cable número blanco, el 2 con el cable número negro y el 3 con el cable número azul. Entonces, para garantizar de que todo quede perfecto, aquí después de identificamos acá los finales para garantizar de que todo quede bien. Entonces, para eso vamos a hacer uso también de los terminales, de este tipo de terminal, ¿sí? La ponchadora, la numeración, esta copa para a futuro conectar la bornera, una bornera, ¿sí? Y una pinza o un tester para que ustedes tengan claro cuáles son las herramientas a utilizar. Súper importante tener en cuenta el motor en la placa indica la forma de conexión. Si fuera un motor de 12 puntas, diga bien, si fuera un motor de 12 puntas, sí se puede hacer un arranque estrella-triángulo. Los arranques estrella-triángulo recomendables son a partir de 5 caballos en adelante, pero también depende su aplicación. Por ejemplo, en este caso particular es una bomba de agua que se reparó porque tenía problemas mecánicos en el sello mecánico y en los rodamientos, pero también tenía problemas en el sistema de conexiones eléctricas y esto hizo que el arrancador fallara. Entonces, pues por falta de mantenimiento, eso se vinieron una serie de problemas que a la final afectó todo el sistema completo. Vamos a diseñar también un tablero, un arrancador. Eh, voy a tratar de grabar el video de cómo se fabrica el tablero para que también tengan una idea de cómo se fabrica un tablero de un arrancador directo, arranques directos para un motor de 5 caballos que son bombas de agua trifásicas que pues, generalmente se hacen con arranques directos. Entonces vamos a mirar las conexiones. Bueno, entonces aquí tenemos la pinza. Lo primero que vamos a hacer es identificar los principios del primer grupo y en su orden colocar el número correspondiente. Entonces, estas conexiones realmente no me agradan mucho hacerlas, estas conexiones con estos terminales. No sé por qué la gente hace uso de estos terminales. Realmente nunca me ha gustado usar estos. Esto realmente no es que sea seguro hacer conexiones con este tipo de conectores. Entonces, estos son los principios, ¿sí?
del primer y segundo grupo, y estos son los finales. Lo que vamos a hacer es identificar con continuidad, ahí se escucha, vamos a identificar cuál es 1 y cuál es 4. Entonces, con el único que nos dé, con ese va a ser, ¿listo? Tener en cuenta ese detalle. O sea que va a ser este con este. Porque si aquí notamos, aquí nos va a dar con este, nos da con este, nos da con este y con este. ¿Por qué ocurre eso? Este sería el principio del segundo grupo y este sería el principio del primer grupo. ¿Por qué? ¿Por qué identificamos así? Porque resulta que teníamos unidos estos dos cables, ¿cierto? Entonces, al abrir este cable, al desconectarlo, que es lo que estamos haciendo aquí, estamos abriendo este cable aquí, 7 nos va a dar continuidad con los otros dos cables que están unidos por este lado. Si ven acá, mire que este cable, una bobina, es una resistencia, ¿sí? De muy bajo ohmiaje, y por ende eso va a marcar ohmiaje o va a marcar continuidad. Entonces, por eso, por el puente interno que tiene a ver, no sé si alcanzamos a ver aquí. Aquí, vamos a explicar de nuevo. Aquí abrimos este circuito de la parte de acá. ¿Listo? Este circuito lo abrimos aquí. Al haber abierto ese circuito, entonces simplemente nos va a dar continuidad entre este punto y nos va a identificar la bobina 1, ¿sí? Entre 1 y 4, que eso fue lo que acabamos de identificar. ¿Por qué nos da continuidad con este cable? Pues muy sencillo, porque este cable, si ustedes ven aquí, está conectado con toda esta parte, ¿sí? Entonces, ¿qué nos tocaría hacer para garantizar de que no nos dé continuidad y ser más puntuales en la medición? Pues abrir aquí y abrir aquí para que estos dos puntos no nos dé continuidad. ¿Por qué nos está dando continuidad? Pues muy sencillo, porque está este puente y por medio de la resistencia nos va a marcar continuidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ahora hay otra opción y es mirar el ohmiaje que nos marca el multímetro. Sería este con este, que nos da un ohmiaje bajito, nos da un ohmiaje de, tratar de no tocarlo con los dedos para que marque el ohmiaje que es 1.1 ohmios, 1 ohmio, 1.2. Entonces ya marcamos a 1 y este va a ser nuestro cable número 4. Ok, perfecto. Por lo tanto, este cable va a ser nuestro cable número 7. Muy importante siempre, siempre, siempre hacer un planito a mano alzada para saber exactamente qué es lo que vamos a hacer o qué pretendemos hacer. Independientemente los años de experiencia que tengan, el conocimiento que tengan en conexión de motores, siempre hagan un plano, siempre. Sin importar el lugar o sin importar dónde se encuentren, siempre hagan un plano. Yo siempre lo hago, a pesar de tantos años de experiencia con el tema, siempre lo hago. Entonces, por favor, no dejar, no dejar de hacerlo. Bueno, ya sabemos cómo identificar este. Con una sola identificamos 3 cables, ¿sí? Entonces, esto es una ventaja. Ahora, ya con esto podemos iniciar con el segundo grupo, que sería este. Bueno, aquí ya tenemos las conexiones ya marcadas, quedaron los finales, ¿sí? Quedaron los principios por acá, ya quedaron las 9 puntas marcadas, de tal manera que nos va a permitir conectar en estas formas de manera más sencilla y práctica todas las conexiones.
y garantizando con esto que quede una buena conexión. Bueno, aquí ya están las conexiones, como lo habíamos mencionado anteriormente, los finales, según lo que dice aquí, son 4, 5 y 6 deberían de ir unidos. Aquí está, 4, 5 y 6. Y acá los principales, los principios 1 y 7, 5 con 8 con 2, 8 con 2, correcto, 1 con 7 y 3 con 9. 3 con 9. Listo, terminamos. Gracias.